Hey, ¿cómo están, ángeles caídos? Aquí Argos Spartan en un nuevo video de esta gran historia que espero que te guste, pero antes de empezar me gustaría recordarles que dejen su me gusta, un comentario, te suscribas y actives la campanita de YouTube para que te notifique cuando subo un nuevo video. Y también darle las gracias a los miembros del canal que con su ayuda este canal sigue existiendo. Y si quieres apoyarme de forma económica para que este canal siga mejorando, únete a los miembros del canal. Solo nos falta uno para poder finalmente ponerlos en la página principal, así que ayúdame en conseguir ese pequeño logro. Ahora sí, sin más publicidad molesta que seguramente te la habrás saltado, empecemos con el capítulo del día de hoy. Advertencia: no soy dueño de Halo, ni tampoco de Ruby. Créditos a sus respectivos creadores. También esto es solo una traducción, su creador original estará en la descripción. Capítulo 66. Manto, taller del Dr. Polendina. 29 de octubre de 2018, hora local, 2552. Solo había pasado alrededor de un minuto desde que la doctora Polendina se quedó en silencio, pero para Ben, había sentido como si hubieran pasado eones. Siempre había escuchado de otros cómo los momentos trágicos podían parecer así, aunque tenía muy poco con qué compararlos. No importa la verdad de esa afirmación, Spartan Time empeoró aún más el efecto. Saber que Curie estaba en peligro lo había mantenido nervioso hasta ahora, pero cuando finalmente llegó el momento, las cosas solo habían empeorado. El estrés y la ansiedad de perderla amenazaban con abrumarlo. No había nada peor que verse obligado a participar en una batalla que no tenía forma de librar. En su extraña silla mecánica, el Dr. Polendina parecía a primera vista sin vida. El constante subir y bajar de su pecho demostró lo contrario, así como las garantías de Penny de que esto era normal. Ella parecía estar un poco nerviosa, pero Ben se obligó a creer que era una preocupación que se esperaba de una hija a un padre durante un procedimiento riesgoso, y no una señal de que las cosas habían salido mal de alguna manera. ¿Crees que esto va a tomar un tiempo? Thomas habló torpemente mientras se volvía hacia Penny. Penny negó con la cabeza. No lo creo, pero yo no era realmente consciente de lo que sucedía a mi alrededor cuando fui creado, por lo que mi padre puede necesitar un poco más de tiempo. Yo digo que se tome su tiempo. Dijo Yu. No queremos que se apresure en lo que está haciendo. Sí, déjelo hacer esto correctamente, no rápidamente. Pensó Ben. Aún así, la idea de tener que permanecer inútilmente por más tiempo era un concepto muy poco atractivo. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? La compostura de su voz debe haber sido un poco tensa, porque todos en la habitación lo miraron extraño, con excepción de Penny. Era una expresión extraña, que iba desde la confusión y la sorpresa hasta la tristeza y la lástima. En circunstancias normales, lo habría odiado por completo, pero en ese momento le resultaba muy difícil que le importara. Estaba estresado, cansado y extremadamente preocupado, no tenía sentido ocultarlo. No hay nada que pueda hacer, sargento. Tomás respondió. Había un poco de irritación en su forma de hablar, pero Ben estaba dispuesto a adivinar que no estaba dirigido a él. Todo depende de Curie y el doctor. Aunque lo que Thomas dijo era indiscutiblemente cierto, Ben todavía buscaba algo, cualquier cosa que pudiera hacer para ayudar. Durante muchos años agotadores, se había entrenado para no volver a encontrarse nunca más en esta situación. Para que nunca estuviera indefenso e incapaz de hacer nada más que ver cómo moría la gente, especialmente su amigo más cercano. Por más difícil que fuera para él admitirlo, simplemente no había nada que pudiera hacer. Ya has hecho mucho. Señaló Thomas. Si no fuera por ti y Penny, Curie ya habría muerto. He visto lo rápido que el desenfreno puede destruir una IA. Tienes suerte de haberte tenido. Una vez más, Ben miró el chip de datos vacío de Curie que yacía en la mano de Pietro. La ausencia de cualquier tipo de luz, cualquier señal de vida, era casi demasiado para soportar. Prométeme que te cuidarás. Pasó más tiempo, aunque era difícil decir exactamente cuánto tiempo. Ben casi deseó haber puesto en marcha un cronómetro cuando el doctor había comenzado el proceso, pero al mismo tiempo, estaba igualmente contento de no tener un número cada vez mayor sobre su cabeza. Un recordatorio constante de lo inútil que era probablemente habría dolido más de lo que habría ayudado.
De repente, y sin previo aviso, Pietro se incorporó en su silla. Tosió y jadeó en busca de aire mientras su aura crepitaba y ardía a su alrededor. Penny corrió a su lado y le tomó la mano en un gesto de tranquilidad mientras recuperaba el aliento. Pietro no fue el único que despertó. Los ojos de Curie se abrieron y luego tomó una larga y profunda bocanada de aire. Me siento tan extraño. Su voz sonaba tan diferente ahora que provenía de su propia boca, en lugar de los parlantes del casco de Ben, y aún así, sin lugar a dudas, seguía siendo suya. Su acento, su tono de voz, todo sonaba completamente natural. Curie. Ben corrió a su lado en un instante. ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? Wow, cálmese un poco, sargento. Advirtió Pietro, aunque no había verdadera hostilidad en su voz. Sé que estás preocupado, pero trata de darle algo de espacio, todo esto es territorio nuevo para ella. Ben asintió e hizo lo que le decía, pero Curie levantó una mano para detenerlo. No, él está bien donde está. Esto está muy lejos de lo que esperaba. Pietro le dedicó una amplia sonrisa. Si tú lo dices. Ahora, parece que puedes oírnos muy bien, y parece que dominas el habla bastante rápido. Curie miró alrededor de la habitación, sus ojos recorriendo cada rincón y detalle a su alrededor, ansiosa por digerir todo lo que podía ver. Eso es extraño, nunca antes había hablado así y, sin embargo, se siente tan natural. Esos son tus instintos, no te preocupes, yo también los tenía. Penny explicó alegremente. Te acostumbras rápidamente. ¿Instintos? Preguntó Curie. Yo creo que lo entiendo. Eso es bueno. Dijo Pietro. ¿Qué hay de tu daño? ¿Aún lo sientes? Curie guardó silencio por un momento. No. Creo que ya no está. Ben dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo, su plan había funcionado. A pesar de tener poca o ninguna base científica, práctica o racional, lograron salvar a Curie de lo que debería haber sido un destino inevitable. Eso sí que es un alivio. Thomas comentó desde el otro lado de la habitación. Dame solo un momento, necesito notificar al comandante. Siéntete libre de usar el pergamino en la sala del frente. Ofreció Pietro. Una vez que Thomas se fue, se volvió hacia Curie. Ahora, Curie, me gustaría hacerte un par de preguntas sencillas. Solo quiero asegurarme de que aún conservas todas tus funciones cognitivas. Curie se volvió hacia él y asintió con torpeza. El movimiento desconocido aparentemente le causaba más problemas que hablar. Por supuesto, adelante. Las preguntas resultaron ser incluso más simples de lo que Ben esperaba. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Y cuánto es 2 más 1? Y otras preguntas similares. Realmente no vio lo que el Dr. Polendina esperaba obtener de las respuestas de Curie, pero cuando terminó, pareció estar satisfecho con las respuestas que ella le dio. Bien, parece que no sufriste ningún tipo de daño durante la transferencia. Pietro anunció felizmente. Espera un momento, déjame desactivar tus inhibidores aquí, puede que te sientas un poco incómodo al principio. El doctor presionó un botón en el soporte que sostenía su cuerpo, lo que provocó que el dispositivo se retraiga, permitiéndole sostenerse sobre sus propios pies. A Curie le tomó un momento acostumbrarse a mantener el equilibrio, pero a los pocos segundos, se puso de pie y por su propia voluntad con una expresión de asombro vertiginoso en su rostro. Es lindo verla feliz otra vez. Ben pensó con una sonrisa propia. Siempre había imaginado la gravedad como una sensación que se sentía constantemente en todo el cuerpo, similar a la atmósfera. Curie notó con entusiasmo mientras levantaba experimentalmente un pie, pero rápidamente lo volvió a bajar cuando comenzó a perder el equilibrio. Pero ahora veo que ese no es el caso, solo el punto de contacto con el suelo crea la sensación, tendré que examinar esto más a fondo. Bueno, tendrás mucho tiempo para hacer eso. Dijo Pietro. Ahora, si no te importa esperar un momento, quiero realizar algunos diagnósticos finales para asegurarme de que tu cuerpo esté funcionando correctamente. Iré a buscar mis herramientas, no intentes hacer nada demasiado extenuante mientras estoy. Ya me fui, pero siéntete libre de intentar caminar un poco. No te preocupes, amigo Curie, te guiaré. Penny dijo emocionada. Agarra mi mano. Dijo Ben, ofreciéndole una de sus palmas para que ella la usara para mantener el equilibrio, lo cual ella aceptó con gratitud.
Penny y Ben tomaron una de las manos de Curie y lentamente la ayudaron a dar los primeros pasos. Fue lento, pero entre los consejos de Penny y Ben ayudándola con el equilibrio, pronto pudo caminar sola con bastante confianza. Esto es mucho más fácil de lo que esperaba, comentó Curie. Penny, ¿pudiste aprender a caminar tan rápido? Penny sacudió la cabeza con torpeza. Bueno, no del todo, pero eso fue porque mis piernas aún no estaban terminadas. Una vez que estuvieron terminadas, solo necesité unos minutos para acostumbrarme. Curie tarareó en voz alta. Eso es muy tranquilizador. Penny le dedicó una amplia sonrisa. Siempre estoy feliz de poder ayudar. Y estamos agradecidos por ello. Ben respondió. Sin ti, no quiero pensar en lo que hubiera pasado. Penny y Curie lo miraron con la misma expresión preocupada que había notado antes en Yu y Thomas. Penny abrió la boca para decir algo, pero antes de que pudiera, sucedió algo que Ben nunca había esperado que fuera posible. Curie lo abrazó. No hables así, exigió. Estoy aquí ahora y no te dejaré. Al principio, estaba tan atónito que no sabía qué hacer, ni siquiera qué decir. Ni siquiera podía recordar la última vez que alguien lo abrazó. Al final, sin embargo, le devolvió el abrazo lo mejor que pudo, aunque la diferencia de altura entre ellos era difícil de sortear. Lo sé. Finalmente respondió. Gracias. Curie dejó escapar un largo suspiro de alivio. ¿Los abrazos siempre te hacen sentir así? Ben se rió suavemente. No lo sabría. Entonces tendré que hacer pruebas. Ella lo abrazó con más fuerza en respuesta. Muchos de ellos, para la ciencia. Solo pudo sonreír. Me gustaría eso. Curie lo miró con una amplia sonrisa. Parecía que estaba a punto de decir algo, pero nunca llegó a decirlo, ya que ahora era el turno de Penny de interrumpir. Abrazos. Con una sorprendente cantidad de fuerza, Penny intentó unirse al abrazo, pero en lugar de eso logró desequilibrar completamente a Curie y enviarlos a ambos al suelo mientras Ben intentaba atraparlos sin éxito. Si bien Ben todavía estaba demasiado aturdido para siquiera reaccionar ante lo que acababa de suceder, Curie pareció recuperarse mucho más rápido y soltó una carcajada mientras volvía a sentarse. Por favor, Penny, sé un poco más amable. Aún me estoy acostumbrando a esto. Penny se puso de pie mientras Ben ayudaba a Curie a ponerse de pie. Tienes razón, debería tener más cuidado. Lo siento, amigo Curie. Curie, todavía sonriendo como una loca, extendió la mano y abrazó a Penny por su propia voluntad. Te perdono, Penny, y gracias. Muchas gracias por todo lo que has hecho. Mientras Penny le devolvía el abrazo con entusiasmo, Ben notó que Yu no había hablado durante nada de lo que acababa de suceder. Se giró para ver si tal vez ella se estaba burlando de ellos en silencio desde el otro lado de la habitación, pero en cambio vio que estaba examinando en silencio algo junto al pedestal sobre el que había estado descansando el cuerpo de Curie. Su curiosidad ahora alcanzó su punto máximo, dejó a Penny y Curie para ver qué estaba pasando. ¿Hay algo mal?, preguntó. Estaba silenciosamente preocupado por lo que podría haber enamorado tanto a Yu que ni siquiera se daría cuenta de que Penny y Curie caían al suelo. Tal vez, Yu se volvió hacia él y, mientras lo hacía, notó que estaba sosteniendo algo. Aquí, mira esto. Ella le entregó un pequeño objeto y, cuando lo dejó caer en su mano, él inmediatamente se dio cuenta de que la tenía tan enamorada. Era el chip de datos de Curie, pero en lugar de estar oscuro y sin vida como antes, ahora había un brillo azul oscuro que iluminaba débilmente su palma que emanaba del dispositivo, como si hubiera una IA presente en su interior. ¿Pasa algo, amigo Ben?, preguntó Penny. Ben miró por encima del hombro y vio que Curie y Penny se habían acercado para ver qué estaba pasando, y tan pronto como Curie vio el chip brillante, jadeó. Espera, he visto esa luz antes, no puede ser, creo que es. Ben confirmó, apenas creyendo lo que estaba diciendo. También había visto ese brillo antes, solo una vez, y no había sido por mucho tiempo. Dot, eres tú. La luz parpadeó por un momento y, después de unos segundos, se formó un holograma que representaba una cuadrícula familiar de luces azules en constante cambio a partir del chip de datos. Curie. Sierra Zero Duan. Es bueno verlos a ambos de nuevo, dijo la tía Dot. ¿Le importaría explicar qué ha sucedido desde la última vez que hablamos? Dominio de Lunsk, puente 29 de octubre de 2319 hora local,
2552. Durante décadas de agotadora guerra contra el Covenant, Richard había aprendido que la victoria era algo que debía saborearse. Nadie podía predecir realmente cuándo se ganaría la siguiente batalla muy reñida, y eso significaba que era prudente disfrutar de la sensación de alivio, que era siempre tan contagiosa después de una victoria. Siempre había encontrado que el optimismo era muy peligroso, pero, francamente, era una sensación realmente agradable ser feliz de vez en cuando. Hasta ahora, la tripulación del Dominion había disfrutado de un puñado de victorias en Remnant, pero la mayoría de las veces, tuvieron un alto precio. En Atlas, no habían podido salvar a un gran número de civiles que estaban siendo mantenidos como esclavos, y en Argus, habían sufrido graves pérdidas ante el sorprendentemente capaz Grimm. Pero finalmente, gracias a los esfuerzos combinados de Curie, Ben, Thomas, Penny, Yu y el Dr. Polendina, se logró una victoria decisiva. No en los campos de batalla, sino en forma de logro científico. Encontrar una cura para la rampancia de Curie, así como el daño posterior que afectó la condición, fue más que una simple buena noticia para Curie. Fue una victoria para todo el concepto de una IA inteligente. A veces la victoria no proviene de un rifle o un misil, sino de un par de mentes brillantes y la voluntad de cambiar el mundo. Richard pensó felizmente. Es una lástima que no tengamos representantes civiles a bordo. Lo escribiría para el premio Nobel en un abrir y cerrar de ojos. Quizás el Consejo de Atlas pueda hacer los honores, como si la supervivencia continua de Curie no fuera ya una victoria suficiente. La aparente resurrección de la tía Dot ciertamente lo fue. Richard no entendía completamente los detalles de cómo había logrado sobrevivir, pero según Thomas, nadie más tampoco lo entendía, así que al menos estaba en buena compañía. Lo último que alguien había visto de Dot fue cuando instó a Curie a integrar sus componentes en su propia programación, lo que ella había hecho de mala gana. Según todos los parámetros, ese debería haber sido el final para Dot, y todos simplemente habían asumido que ella se había ido, incluido Curie. Sin embargo, cuando Curie fue transferida a su nuevo cuerpo, Dot de alguna manera se quedó atrás en el chip de datos de Curie. A Richard le parecía casi demasiado bueno para ser verdad, hasta el punto de sospechar y desconfiar de lo que había resucitado a Dot de entre los muertos. Por otra parte, para empezar, Dot nunca estuvo realmente viva. Las tontas ya estaban programadas desde cero y carecían de cualquier grado de sensibilidad, por lo que tal vez no era del todo descabellado suponer que de alguna manera podría ser reparada. La única teoría verdadera con la que tuvieron que trabajar fue la presentada por el Dr. Polendina, quien propuso que, dado que Dot no tenía alma y que Curie nunca la aceptó realmente como parte de sí misma, Dot había sido abandonada. Detrás en el chip de datos de Curie mientras la trasladaban a su nuevo cuerpo. A pesar de la cautela de Richard, ciertamente no iba a rechazar la idea de tener una segunda IA para ayudar a dirigir el dominio, ya que incluso si Dot no tuviera ni siquiera las mismas capacidades que Curie, una IA tonta seguía siendo increíblemente algo avanzado e inteligente para tener. Si bien carecían de la adaptabilidad y creatividad de una IA inteligente, eran excepcionalmente útiles en las funciones para las que habían sido creados. Dado que Dot había sido encargada como IA de defensa planetaria, sin duda sería una IA de a bordo muy útil para el dominio mientras Curie se acostumbraba a tener un cuerpo. Comandante. Richard se distrajo de sus pensamientos cuando Bradford llamó su atención. Fireball acaba de informar. Tiene a todos a bordo y debería regresar a bordo en 1 hora. Bien, avisen a los oficiales de desembarco para que esperen su llegada. Respondió Ricardo. Y si tiene un minuto, puede decirle al alférez Gillespie que necesito que le envíen ese paquete de robótica al Dr. Polendina antes de medianoche. Bradford asintió. Su turno terminó hace aproximadamente media hora, pero puedo manejarlo. Solo asegúrese de que todos esos datos estén cifrados correctamente. No quiero que esa información llegue a las manos equivocadas. Richard reafirmó. A cambio del servicio del Dr. Polendina a Lunsk, Richard había aceptado proporcionarle a Atlas todo el conocimiento de Lunsk en el campo de la robótica, que era algo que había estado planeando hacer de todos modos. Si bien los desarrollos robóticos de Atlas fueron extremadamente impresionantes dadas las limitaciones tecnológicas generales de Remnant, también sufrieron una serie de fallas evitables en sus diseños.
Con suerte, ahora que el Dr. Polendina estaba armado con el conocimiento de Lunsk sobre drones militares, podría ayudar a los robots de Atlas a superar sus fallas, como la baja duración de la batería o el paso de escaleras. Por supuesto, Richard todavía estaba un poco cauteloso en cuanto a por qué exactamente Atlas había estado desarrollando en secreto una adolescente androide diseñada para mezclarse con un humano común y corriente, especialmente una vez que supo que llevaba un arsenal más propio de una cañonera que de un Huntsman. Por ahora, estaba dispuesto a aceptar la conveniencia de la situación tal como era, y no por lo que posiblemente representaba, pero tendría los ojos bien abiertos. Tenían este programa más restringido que el Midnight Facility, y el presupuesto habla por sí solo. Pensó Richard mientras hojeaba brevemente los archivos reales del proyecto Penny en su datapad. ¿Qué pudo haber motivado al general Hirono Oda a aceptar todo esto? Una vez más fue sacado de sus pensamientos, esta vez por la especialista Schne, quien entró al puente sosteniendo el datapad de Lunsk que le habían entregado. A juzgar por el ceño fruncido en su rostro, no fue nada bueno. Comandante Miller, recibí un nuevo mensaje de Silver, debería echarle un vistazo a esto. Richard aceptó sin decir palabra el datapad y cargó el mensaje mientras Bradford refunfuñaba en algún lugar a su lado. Cambié todas las claves de cifrado, ¿cómo diablos se comunica con nosotros? No lo hizo. Se puso en contacto conmigo. Respondió Winter, levantando su pergamino para aclararlo. Simplemente transferí el mensaje a uno de tus dispositivos. No disfruto sirviendo como un mensajero glorificado. Richard se rió suavemente. Me aseguraré de decírselo si alguna vez tengo la oportunidad de hablar con él. Pero si tiene información útil sobre el colmillo blanco, entonces digo que escuchemos lo que tiene que decir. Richard reprodujo el archivo de vídeo y fue recibido por la visión de una figura vagamente familiar con el típico atuendo de colmillo blanco. Una vez más, Silver había ocultado su propia identidad usando filtros de censura y modulación de voz, e incluso habían hecho un buen trabajo al ocultar exactamente desde dónde estaban grabando. La mayor parte de los alrededores de Silver estaban envueltos en distorsión y oscuridad, pero Richard pudo ver que el suelo estaba muy embarrado, a pesar de todo lo bueno que eso hizo. Tengo información que debe llegar al liderazgo de Lunsk sobre los planes en curso de Witefang. Directo al grano y exactamente lo que esperábamos. Pensó Ricardo. Eso no es nada preocupante. La victoria de Lunsk en Kuokwana ha sacudido el liderazgo del colmillo blanco. Siena Khan ha ordenado que evacúen su cuartel general, ya que teme que Lunsk los esté persiguiendo. Plata explicó. Si eso es cierto o no, es de poca preocupación ahora, lo que importa es que usted, y por extensión, el Unsk, ahora tienen la oportunidad de atacar a la mayor parte de la fuerza del colmillo blanco mientras no están preparados. Entonces ella es más inteligente de lo que parece. Murmuró Bradford. Lleve sus fuerzas a posiciones donde no podamos encontrarlas, pero dudo que ella haya explicado a nuestro hombre en el interior, no se debe subestimar a Siena Khan. Winter declaró secamente. Ella compensa lo que le falta en pensamiento crítico con brutalidad de ingenio. Hay que tener cuidado. Ella tiene razón, Bradford. Añadió Ricardo. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez que entramos en una batalla con la expectativa de una victoria fácil? Bradford no respondió, no era necesario, las bajas en Argus hablaban por sí solas. Richard reanudó el vídeo de Silver y escuchó lo que tenía que decir. El cuartel general de Witefang está construido en una antigua prisión en la costa norte, utilizada como campo de trabajo durante la Revolución Fauno. Su antiguo nombre era Instalación Oubliette, los registros militares atlesianos deberían tenerlo en el archivo. Richard notó que aunque Winter en realidad no dijo nada, su postura se puso notablemente rígida una vez que escuchó ese nombre. Todos los no combatientes ya han sido evacuados. Plata continuó. Sin duda, la especialista Schne ya le ha advertido sobre Siena Khan y que no debe ser subestimada. Acérquese con precaución, pero tenga en cuenta que solo tiene una ventana limitada para actuar. Al igual que con el mensaje anterior de Silver, el video sin ceremonia se cortó a negro y terminó. Era otra prueba más de la teoría de Richard de que, quienquiera que fuera Silver, tenía experiencia en el arte de la infiltración y la recopilación de inteligencia. Después de todo, un espía nunca perdía el tiempo en algo tan frívolo como las despedidas. ¿Qué opina, comandante?, preguntó Bradford.
Casi parece demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Sí, respondió Richard. Pero al mismo tiempo, tendría sentido que Sienna intentara dispersar sus fuerzas. A estas alturas ya sabrá que no puede luchar contra nosotros en una batalla campal, por lo que intentará reducirnos con tácticas de guerrilla. Como lo hicieron los insurrectos. El rostro de Bradford palideció ante la mención del antiguo conflicto de la humanidad, y Richard no se sorprendió. Bradford fue probablemente una de las pocas personas que no solo recordó el apogeo de la insurrección, sino que también luchó contra ella. Habría visto la misma devastación que Richard, causada no por cruzados alienígenas, sino por sus semejantes. Cualquiera que sea el caso, recomiendo encarecidamente explorar la zona antes de intentar atacar. Dijo Invierno. Si los colmillos blancos realmente tienen su base en las instalaciones Oubliette, estarán extremadamente bien fortificadas. Bradford, coloca uno de nuestros drones espía Clarion en la estación y no bajes de los 30 kilómetros. Ordenó Richard. Me gustaría mantener el elemento sorpresa si podemos. Bradford asintió. Ya señor. Mientras Bradford fue a reunir a los oficiales necesarios para llevar a cabo una misión de reconocimiento encubierta, Richard se volvió hacia Winter. Entonces, supongo que esta instalación Oubliette tiene algo de historia. Winter asintió, su expresión aún más pétrea de lo habitual. Lo hay. Fue el sitio de muchas batallas durante la Revolución Fauno. Las fuerzas humanas lo construyeron como una fortaleza y mantuvieron a los prisioneros Fauno como mano de obra esclava en un intento de incitar a los ejércitos Fauno a atacarlos. Una vez, los Fauno intentaron liberar a los cautivos, los humanos torturarían a los prisioneros, y el dolor y las emociones negativas resultantes harían que Grimm cayera sobre el Fauno con fuerza, mientras los humanos estarían a salvo en su fortaleza. Richard no pudo evitar hacer una mueca, eso ciertamente explicaba por qué Winter había parecido tan incómodo cuando Silver mencionó la ubicación. Entiendo. No puedo imaginar por qué el colmillo blanco establecería una base allí. El Invierno continuó. Había suficiente miseria en ese lugar como para que los Grimm siguieran viniendo allí durante siglos, cualquiera que sea el caso, ahora no importa. Dijo Ricardo. Si los colmillo blanco lo están usando como base de operaciones y no hay civiles presentes, quemaremos ese lugar hasta los cimientos. Contacte al general Ionuod y hágale saber lo que está pasando, y vea si tiene más información. En la instalación Oubliette. Necesitaremos toda la información que podamos obtener. Sí, señor. Respondió Winter. Cuando ella se fue, Richard volvió a su datapad y sacó el manifiesto de los sistemas de armas restantes del dominio. Ahora, ¿cuál sería la mejor opción para abrir una fortaleza? Barrios marginales del Manto 29 de octubre, 0156 hora local, 2552. Los últimos días no habían sido más que un dolor de cabeza para el Dr. Bax. Entre los militares atlesianos y sus especialistas, los cazadores locales y la policía, no faltaban obstáculos que intentarían impedir que infectara a la red informática del ejército atlesiano con el virus Black Queen. Pero la innovación nació de la adversidad, un hecho que Bax conocía muy bien. Aunque nunca lo admitiría, Tyrian había demostrado ser excepcionalmente útil. Tenía una forma única de hacer desaparecer algún testigo ocasional sin dejar rastro, lo cual era especialmente útil, considerando que había gente absolutamente por todas partes. No estaba seguro exactamente de cuántas personas había matado Tyrian, pero sí sabía que, fuera lo que fuese lo que cobraba la policía de Aclesian, era demasiado. Estos idiotas no podían salir de una bolsa de papel. Bax pensó mientras salía con indiferencia de la comisaría de policía en el centro de Mantle. La negligencia de la policía lo había inspirado a intentar algo un poco más atrevido de lo habitual, pero con algunas de las nuevas armas a su disposición, confiaba en poder lograrlo. Acceder de forma remota a cualquier tipo de red segura, especialmente a una que estuviera protegida por el cifrado exasperantemente efectivo del XNU, estaba completamente fuera de discusión. Aunque se necesitaba una conexión física para asegurar su acceso al sistema, había pensado en un método que podría permitirle adquirirla sin hacer algo tan suicida y obvio como asaltar una instalación militar atlesiana. La primera parte de su plan ahora estaba en su bolsillo, una tarjeta de identificación que había pertenecido a uno de los oficiales de policía, pero que Bax había robado sin esfuerzo.
Por sí solo, era inútil, pero una vez que Tyrion regresó de su misión, la puerta de su escondite se abrió con un chirrido como si fuera una señal, y Tyrion la cerró discretamente detrás de él de una manera que hizo que Butch se sintiera algo incómodo. ¿Te descubrieron?, preguntó Butch. Tyrion se rió entre dientes y una sonrisa siniestra apareció en su rostro. Oh, casi. Pero, ¿no lo sabrías? Los humanos son particularmente malos observando lo que hay encima de ellos. Butch suspiró. Si Tyrion había producido más cadáveres o no, no era importante. ¿Lo obtuviste? Tyrion, sin decir palabra, le arrojó un pergamino cerrado con el sello del departamento de policía de Mantle grabado en él. No sé por qué querrías uno de sus pergaminos. Seguramente ese alienígena es mucho mejor. Este tiene algo que el mío no tiene. Butch explicó mientras abría el dispositivo. Insertó la tarjeta de identificación que había robado en una ranura en el costado del dispositivo, lo que provocó que emitiera un chirrido de confirmación y se activara. Perfecto. Ahora, veamos cómo va esto. Como había sospechado, se podía acceder remotamente a la base de datos criminal a través de los pergaminos de la policía, lo que significa que se podía acceder remotamente al menos a una parte de la red militar atlesiana. Ahora todo lo que tenía que hacer era encontrar una manera de cargar el virus Black Queen, que era un programa muy grande, en un lapso de tiempo que ningún técnico atlesiano encontraría particularmente sospechoso. Ahí fue donde entró en juego su radio robada de Lunsk. A pesar de ser sorprendentemente grande para lo que debía ser un equipo pequeño, era extremadamente avanzado. Tenía mucho sentido. Después de todo, el XNU necesitaría una forma de comunicarse con cualquier tipo de satélite o nave espacial, por lo que no era de extrañar que su tecnología de comunicaciones fuera tan poderosa. La única parte que Butch realmente necesitaba era el transmisor, que había determinado que tenía mucha más potencia de la que razonablemente debería haber podido emitir. Usando el pergamino de la policía, la radio de Lunsk y su propio datapad de Lunsk, Butch pudo formar un sistema vinculado con acceso a la red militar atlesiana, los medios para cargar su virus Reina Negra y un transmisor lo suficientemente potente como para enviarlo todo. Antes de que cualquier técnico atlesiano que estuviera monitoreando el CSTS notara algo fuera de lo común. Es una pena que el Consejo de Seguridad de la ONU realmente se esfuerce en su ciberseguridad. Claro, disfruto los desafíos. Pensó Butch mientras comenzaba la transferencia. Momentos después, y sin ningún problema, se hizo. Butch recogió su equipo y se volvió Tyrion. Empaca tus cosas, hemos terminado aquí. Bueno, eso fue decepcionante. Se quejó Tyrion. Tenía la esperanza de que las cosas se volvieran más violentas. Mis más sinceras disculpas por no haber podido destripar brutalmente a tantos agentes de policía como hubiera preferido. Butch respondió falsamente. Pero mire el lado positivo, estoy seguro de que Salem estará muy satisfecho con su servicio. Colocó su maleta en el suelo y la abrió, permitiendo que el vidente Grimm que estaba dentro quedara libre. Apostó a que probablemente sería una buena idea alertar a Salem de que la misión fue un éxito antes de partir, y no después. La superficie del extraño orbe central de la criatura brilló, antes de que se pudiera distinguir en ella una imagen distinta de Salem. Doctor, confío en que tengan buenas noticias. El virus Black Queen está implementado. Está listo para activarse cuando lo necesites. Butch respondió. Excelente. Quizás nuestra oportunidad de atacar Beacon aún no se haya perdido. Dijo Salem. Pero me temo que su trabajo aún no ha terminado. Butch reprimió una queja. Había estado esperando tener la oportunidad de continuar trabajando en sus propios proyectos, pero sabía que no debía desobedecer la orden de Salem. Si hubo algo que dejó muy claro fue que su voluntad era superior a la de todos los demás. Cinder me ha informado que el líder del Colmillo Blanco está buscando contactar contigo. Aparentemente uno de sus mejores luchadores perdió un brazo luchando contra el Unsk, y necesita tu ayuda para construir un reemplazo cibernético. Salem explicó. ¿El Colmillo Blanco? Preguntó Butch. ¿Cuál es su problema con el XNU? Los detalles del conflicto no son importantes. Salem rechazó su pregunta. Esta es la oportunidad perfecta para desviar la atención del Unsk de nuestras propias operaciones. Tus órdenes son tomar a Tyrion y dirigirte a Menagerie, donde ayudarás a Uitefan en su lucha contra el Unsk. Así se hará, mi señora. Dijo Butch.
Tenía sus reservas acerca de ayudar a un grupo fauno supremacista, pero su miedo a Salem era mucho mayor que su miedo a Siena Khan y su pandilla. Bien, dijo Salem. Cada día que el XNU desperdicia en conflictos menores es otro día en el que no ayudan a Ospin a detenernos, y lo explotaremos a nuestro favor durante el mayor tiempo que podamos. Dominio de Lunsk, Armería de Estribor, 30 de octubre de 7:45 hora local, 25:52. Aunque Ben solo había dormido unas 6 horas, se sentía mejor que en semanas. Como Curie ya no estaba en un estado de peligro constante, pudo relajarse un poco, ya que se había quitado un gran peso de encima. Por mucho que le hubiera encantado quedarse a bordo del Dominion y enseñarle cómo hacer algo para variar, las circunstancias lo impidieron. Al menos Penny está aquí para ella. Él pensó. Aunque Penny fuera un poco excéntrica, sin duda había demostrado sus capacidades técnicas. También había pasado por los mismos dolores de crecimiento incómodos que Curie estaba atravesando ahora, así que sabría cómo ayudar. Richard y los otros oficiales superiores habían logrado localizar la ubicación del cuartel general del Colmillo Blanco y habían ideado un plan de ataque, cuyo nombre en código era Operación Ciclón. Si bien Ben aún no estaba seguro de todos los detalles, sabía que esto no iba a ser una pequeña escaramuza como lo que había sucedido en Kuokwana. Esta sería una batalla total. Prácticamente todos los militares de primera línea que tenía el UNSC estarían presentes, ya sean marines, petroleros, pilotos, espartanos o artilleros. El objetivo también era sorprendentemente simple: capturar la base y cualquier inteligencia valiosa presente mientras se eliminaba cualquier resistencia de Colmillo Blanco. Esta vez no hubo rehenes. De hecho, ni siquiera había presentes no combatientes, por lo que se alentó abiertamente a utilizar la fuerza máxima. En verdad, sería una venganza apropiada por la muerte de Kowalski. Las placas de identificación del El Jumper todavía descansaban en una de las bolsas del pecho de Ben, junto con las placas de identificación de sus otros compañeros de escuadrón caídos, Kerry, Wilson y Kilo. No sabía qué hacer con ellos, ya que una vez que se registraron sus muertes y no había ningún familiar disponible a quien entregárselos, nunca le pidieron que los entregara. Deshacerse de ellos sería una falta de respeto, así que en lugar de eso, optó por conservarlos él mismo, sirviendo como una forma de honrar su sacrificio y como un recordatorio de su propio fracaso a la hora de protegerlos. La muerte de Kowalski había sido especialmente dura porque, a diferencia de los otros compañeros de escuadrón caídos de Ben, él había estado en condiciones de detener la muerte de Kowalski. Con frecuencia se preguntaba qué podría haber hecho diferente, repitiendo los eventos en su mente y tratando de encontrar alguna manera de salvar al condenado El Jumper. Desafortunadamente, no había nada que pudiera hacer ahora, al menos no para salvarlo. Eso no significa que no pueda ser vengado. Ben pensó con una sombría sensación de satisfacción. Adam Taurus todavía estaba ahí fuera y, con un poco de suerte, Ben estaba a punto de tener una segunda oportunidad de acabar con ese bastardo. Sería una oportunidad que no pensaba desperdiciar. Ben levantó la vista del Masinkoka parcialmente desmontado que tenía en las manos y vio que Curie estaba de pie a su lado. Tenía una expresión de preocupación que indicaba que no era la primera vez que intentaba llamar su atención. Suponiendo que probablemente había venido a despedirlo, despolarizó su visor para que pudieran hablar cara a cara. Hola Curie. Lo siento, solo estoy un poco cansado. Su preocupación no flaqueó. Ben, estuviste despierto por mucho tiempo, ¿estás seguro de que estás lo suficientemente bien como para ir a esta misión? Absolutamente. Ben respondió sin vacilación ni duda. Tampoco es que tenga la opción de echarme atrás. No puedo dejar que el resto del equipo haga esto por sí solo, y no lo haré. Ella suspiró y sacudió la cabeza. Lo sé, pero por favor prométeme que tendrás cuidado. Aunque sabía que no había nada que pudiera hacer para evitar que ella se preocupara, esbozó la mejor sonrisa que pudo. Lo prometo. No necesitas preocuparte por mí. Todavía parecía estar ansiosa, ya que ni siquiera podía quedarse quieta sin moverse incómodamente. Aprecio que lo digas, pero no puedo evitarlo. Sé que has ido a misiones sin mí antes, pero, Curie. Ben la interrumpió. Apoyó su mano en su hombro, por lo que había aprendido de los marines, debía ser un gesto de tranquilidad.
Por favor, intenta relajarte, esta no será diferente de cualquier otra batalla. Si hay algo que sé hacer, es pelear. Kurie respiró larga y profundamente y exhaló lentamente. Tienes razón. Estás entrenado para esto y confío en que te mantendrás a salvo. Ella le dedicó una pequeña pero genuina sonrisa, que él le devolvió. Kurie. Penny pasó corriendo junto a varios de los otros marines en la armería y trató de adoptar lo que Ben solo pudo suponer que era una expresión severa, aunque hizo un muy mal trabajo al transmitir cualquier tipo de intimidación. Ahí estás. Te he estado buscando por todas partes. ¿Cómo pudiste dejarme atrás así? Afortunadamente para ella y Kurie, la mayoría de los marines estaban demasiado preocupados con sus propios preparativos como para concentrarse en cualquier otra cosa. Eso no impidió que Kurie se sonrojara furiosamente de vergüenza. Pero, te dije a dónde iba. Lo sé, pero lo que no sé es cómo navegar este barco. Respondió Penny, antes de aparentemente notar la presencia de Ben por primera vez. Ah, hola amigo Ben. ¿Participarás en la operación Ciclón con los demás? ¿Por qué Penny sabría eso? Se preguntó Ben. Lo soy. Si no te importa que te pregunte, ¿quién te lo contó? Comandante Richard dijo que debería examinar su estrategia para detectar cualquier falla con Kurie. Respondió Penny, extendiendo la mano para tomar la mano de Kurie para darle mayor énfasis. Dijo que incluso si no soy una IA tradicional, quería mi opinión. Ella fue de gran ayuda. Añadió Kurie. Ya sabíamos que los fauno poseen visión nocturna natural, pero Penny señaló que muchos de ellos también poseen sentidos del oído agudizados, lo que los hace especialmente vulnerables a las granadas flashbang. Ben asintió, eso tenía mucho sentido y ciertamente brindaría muchas más opciones en el campo. Fue un placer. Penny respondió alegremente con un saludo. Pedí permiso para venir y ayudarle, pero el especialista Schne y el comandante Richard insistieron en que me quedara aquí para ayudar a Kurie. Ben no se sorprendió en absoluto al escuchar eso. Si bien Penny probablemente sería de gran ayuda en casi cualquier campo de batalla, también había una amplia variedad de razones por las que no se le podía permitir acercarse a la línea del frente. Ella era demasiado valiosa para Atlas, desplegarla en combate corría el riesgo de revelar su verdadera naturaleza al público y, quizás lo más importante, técnicamente ni siquiera estaba bajo el mando de Lunsk. No te preocupes Penny, estoy segura de que tendrás tu oportunidad. Y aprecio mucho que estés aquí para mí. Añadió Kurie. No lo creerías Ben, pero he tenido dificultades para hacer las cosas más inofensivas. Nunca hubiera pensado que sería tan difícil abrocharme un cinturón. Se había dado cuenta de que Kurie había logrado conseguir ropa nueva, en lugar de una copia del traje de Penny. Ahora llevaba una camiseta verde de uniforme de la marina y un par de pantalones cargos civiles. Es un territorio nuevo para ti, no es ninguna vergüenza tomar las cosas con calma. Dijo Ben. Y mientras, fue interrumpido cuando un escuadrón de marines pasó junto a él y salió de la armería. Miró el reloj en su HUD y se dio cuenta de que era hora de concluir su conversación con Kurie. Volvió a su equipo, volvió a armar su arma y agarró la mochila llena de otros equipos que Jorge había solicitado a la armería del dominio. Es hora de que me vaya. Dijo Ben. Kurie asintió y, aunque todavía tenía problemas para moverse, le ofreció una sonrisa. Muy bien Ben, intenta no meterte en muchos problemas sin mí, ¿vale? Ni en sueños se me ocurriría. Ben respondió. Capítulo 67. Sede de Colmillo Blanco 30 de octubre de 11:20 hora local, 2552. La evacuación del Colmillo Blanco estaba tardando mucho más de lo que a Siena Khan le hubiera gustado. Habían pasado 3 días desde la escaramuza en el Lac Angler, y eran 3 días en los que Lunsk habría tenido que rastrear el escondite del Colmillo Blanco. El ejército alienígena ya había demostrado su capacidad para encontrar lugares secretos durante su campaña contra la Schnedust Company, por lo que no era nada descabellado suponer que harían lo mismo en Menagerie. Su gente ya estaba reactivando una serie de bases mucho más ocultas en todo Menagerie, la mayoría de las cuales se remontaban a la Revolución Fauno. Si bien dormir en un búnker subterráneo mohoso no era atractivo para nadie, también era mucho más fácil pasar desapercibido en un lugar así.
La antigua prisión humana estaba, con diferencia, por encima del territorio más obvio que poseía el colmillo blanco, y eso significaba que era un objetivo. Afortunadamente, Adam se había recuperado lo suficiente como para empezar a ayudar con la evacuación. Por supuesto, fue una bendición a medias, dado que no tenía miedo de expresar su oposición a la evacuación incluso mientras ayudaba a organizarla, pero siguió sus órdenes, y eso era lo que realmente importaba. Debería supervisar el vaciado de la armería, probablemente haya algunas reliquias allí en las que no deberíamos perder el tiempo. Pensó. La armería estaba en una de las partes más profundas de la base, y si bien eso significaba que estaba bien protegida, también hacía mucho más difícil sacar cualquier cosa pesada de ella. Al final resultó que, su decisión de pasar a la clandestinidad fue extremadamente fortuita. Apenas unos momentos después de pasar por una de las grandes puertas que conducían a los túneles debajo de la base, una especie de explosión masiva estalló afuera, seguida rápidamente por 3 más. Incluso a mitad del túnel, Sienna podía sentir la ola de calor que barría el aire. Las explosiones en sí fueron completamente ensordecedoras, y el temblor del suelo indicaba que lo que les acababa de golpear había sido muy, muy grande. Inmediatamente, se dio la vuelta y corrió de regreso por el túnel hacia el peligro. Si bien hacerlo obviamente la pondría en peligro, era su deber como alto líder del colmillo blanco descubrir qué estaba pasando y si alguien había resultado herido. Se escucharon más explosiones y una ola de temor la invadió. 1.000.000 de posibilidades de lo que podría encontrar en la superficie pasaron por su mente. Es el XNU, tiene que serlo. Pensó mientras más explosiones en la superficie sacudían el suelo a su alrededor. Salió de los túneles para ver la base en un caos total. Había escombros por todas partes y había un enorme cráter en uno de los patios. Parecía como si todo el mundo hubiera entrado en pánico, ya que prácticamente todos los soldados de colmillo blanco que aún no estaban a cubierto corrían presa del pánico, buscando un lugar para refugiarse. Varias personas pasaron a su lado, pero ella pudo agarrar a uno de ellos y tirarlo delante de ella. «Cálmate». Ella ordenó severamente. «¿Qué está sucediendo?». Incluso a través de su máscara, Sienna pudo ver los ojos muy abiertos y temerosos del recluta. «Son los humanos. Han venido en busca de venganza». Otra explosión estalló justo afuera de la entrada, haciendo que los oídos de Sienna zumbaran por el sonido y la fuerza. Alguien había estado corriendo hacia los túneles cuando sucedió, pero cuando el humo se disipó, habían desaparecido por completo, reemplazados solo por un cráter. Artillería. La horrible comprensión la golpeó con la fuerza de una bala. «Tenemos que irnos, al diablo con el equipo y los suministros, no podemos resistir a sus fuerzas». «Señora Khan». Sienna se dio vuelta para ver a Vermillon corriendo por el túnel. A pesar de tener una manga vacía donde alguna vez estuvo su brazo y no tener arma, no había una pizca de miedo en su voz. «Vermillon. Gracias a los dioses, ¿has visto a Adam o Clay?». «Clay está en la enfermería, ya está elaborando un plan para evacuar a los heridos. Me envió aquí para decírtelo», respondió Vermillon. «No he visto a Adam desde que comenzó el ataque». Sienna apretó los dientes con frustración, no podía permitirse el lujo de perder a ninguno de sus tenientes en un momento tan crucial. Aún así, Vermillon no podía hacer nada al respecto. «Maldita sea». «Muy bien, necesito que le transmitas un mensaje a Clay, dile que abandone todo lo que no podamos llevar y sabotee el resto. Una vez hecho esto, sal de aquí con el resto de los heridos». Vermillon frunció el ceño insatisfecho por las órdenes de Sienna, lo cual era más que un poco exasperante. «No tenemos tiempo para discutir sobre esto. No voy a arriesgar a uno de mis mejores luchadores mientras esté herido. Si quiere ser útil, entonces ayuda a Clay con la evacuación». A pesar de la obvia desgana de Vermillon, ella todavía asintió severamente y corrió de regreso por el túnel. Mientras tanto, los proyectiles de artillería continuaron golpeando el suelo afuera, pero la intensidad del fuego entrante parecía estar disminuyendo un poco, ya que cada proyectil tardaba más y más en aterrizar. Sienna aprovechó la oportunidad para salir corriendo, abriéndose paso de un lugar a otro hasta llegar al centro de comando en el medio de la base. Con un poco de suerte, podría hacerse cargo eficazmente de la crisis. Las vistas a su alrededor eran infernales, como algo sacado de sus peores pesadillas.
El cuartel general era lo más parecido a un hogar que ella y el Colmillo Blanco tenían en su conjunto, y no había rendido bien el bombardeo. Si bien las pesadas estructuras de hormigón que constituían gran parte de la antigua prisión estaban intactas, prácticamente todo lo demás había quedado hecho trizas. Los fuegos rugieron a su alrededor mientras caían más proyectiles de artillería, y la cacofonía de las explosiones significaba que todavía le zumbaban los oídos. La peor parte fueron los cuerpos de sus camaradas caídos. Aunque Siena hizo lo mejor que pudo para seguir moviéndose, no podía ignorar cuántos de ellos había. La falta de cualquier tipo de advertencia antes del ataque había dejado a muchos fauno a la intemperie cuando cayó la artillería, y aunque muchos de ellos habían logrado huir a un lugar seguro, muchos más no habían tenido la oportunidad. Después de lo que parecieron horas, pero que probablemente solo habían sido alrededor de un minuto, finalmente se dirigió al centro de comando. Era un búnker algo escondido hacia el corazón de la antigua prisión, protegido por los grandes muros de hormigón que lo rodeaban, así como por algunos trabajos realizados por el Colmillo Blanco para fortificarlo aún más. Las computadoras y equipos de comunicaciones robados de Atlesian estaban manejados por lo mejor que Uitefan tenía para ofrecer, mientras luchaban por ejecutar los planes existentes en caso de un ataque humano. De pie junto a esos técnicos estaba Adam, quien la notó casi de inmediato. «Alto líder, ¿dónde has estado? Te hemos estado buscando, el UNSC está llegando». Siena puso los ojos en blanco. «¿No lo dices? Pensé que la artillería afuera era solo el clima». Adam apretó los dientes, pero sabiamente mantuvo su sarcasmo al mínimo. «No solo eso. Nuestros exploradores informan haber visto sus aviones dirigiéndose hacia nosotros. La artillería es solo el comienzo, van a enviar sus tropas». Aunque Siena esperaba eso, la noticia seguía siendo escalofriante. ¿Qué pasa con nuestras propias defensas? Hemos estado tratando de organizarlos, pero algo impide que nuestras radios funcionen. Adam explicó con no poca irritación. Envié a algunos corredores para que revisaran a todos, deberían regresar en cualquier momento. Bien. Siena respondió. ¿Y nuestros buleats? Adam negó con la cabeza. Todos fueron destruidos, uno de los supervivientes dijo que ni siquiera pudieron despegar antes de que sus casas estelares los derribaran. Maldita sea, ahí va nuestra maniobrabilidad, pensó Siena. Suponiendo que el Colmillo Blanco sobreviviera a esta batalla, la pérdida de su avión robado obstaculizaría gravemente su capacidad para viajar a bordo, o incluso dentro de Menagerie. Entonces tendremos que luchar sin ellos. Arana asintió. Deberíamos intentar contraatacar una vez que el UNSC revele sus fuerzas. Si podemos atacarlos a corta distancia, no podrán usar su artillería contra nosotros. Siena frunció el ceño, ciertamente era un plan arriesgado, pero también tenía algo de mérito. Era poco probable que el UNSC usara sus armas pesadas contra sus propios hombres, pero al mismo tiempo, enfrentarlos en un combate cuerpo a cuerpo probablemente sería un baño de sangre absoluto. Su conciencia no se tranquilizó en absoluto al recordar el último plan de Adam, pero es cierto que ella también había jugado un papel importante en ese error de operación. Otro proyectil aterrizó en algún lugar encima del centro de comando, provocando que las luces parpadearan y el suelo temblara a su alrededor. Aunque nadie resultó herido, fue más que suficiente para recordarle a Siena la urgencia de la situación actual. «Hazlo». Ella ordenó. «Gánanos tiempo para sacar a los heridos. Volveré por ti cuando llegue el momento de partir». Adam sonrió maniáticamente, pero no dijo una palabra más mientras corría hacia el UNSC. «Dioses del cielo, es como si realmente disfrutara pelear», pensó. Dominio del UNSC, puente 30 de octubre de 0628 hora local, 2552 a través de las cámaras de un dron espía Clarion que volaba a más de una docena de kilómetros sobre la superficie de Menagerie, Richard observó cómo la base del Colmillo Blanco desaparecía bajo una nube de horrible humo negro, provocada por los obuses M440 de la compañía Zulu. El viento hizo que el humo se extendiera, pero incluso a pesar de todo, Richard podía ver las estructuras de hormigón que alguna vez fueron las instalaciones Oubliette. La artillería no había logrado destruir los viejos y robustos edificios, pero ese nunca fue el propósito del bombardeo.
Si el objetivo hubiera sido destruir la prisión y a todos los que estaban en ella, entonces todo lo que el UNSC tendría que hacer es volar el dominio hasta Menagerie, disparar un par de misiles Trebuchet al cuartel general del Colmillo Blanco y dar por terminado el día. Sin embargo, destruir completamente la base de Wittefan no era su objetivo, ya que también destruiría cualquier fuente potencial de inteligencia que pudiera encontrarse, y aunque la información de Silver había demostrado ser útil hasta ahora, eso no significaba que fuera digno de confianza. Richard también se mostró reacio a desplegar el dominio en cualquier batalla donde no fuera absolutamente necesario, ya que si bien algo como un tanque o un avión podía ser reemplazado, el dominio simplemente no podía serlo. La paranoia de Richard con respecto al misterioso informante y por la seguridad del dominio fueron solo dos de las numerosas razones por las que la base no pudo ser arrasada por completo. Matar al liderazgo del Colmillo Blanco en un ataque aéreo masivo sería sin duda una victoria, pero también los convertiría en mártires no solo del Colmillo Blanco, sino potencialmente incluso del Fauno. Lo último que alguien necesitaba era que le dieran al Colmillo Blanco una razón para seguir luchando. Una alternativa mucho más preferible era capturar el liderazgo de Colmillo Blanco, ya que ofrecería una importante victoria política no solo para el XNU, sino también para Menagerie y Atlas. Allí podrían ser juzgados por las vidas que habían quitado y las personas a las que habían herido. No es que ninguno de esos locos bastardos vaya a evitar la pena de muerte, pero ese no es nuestro problema, pensó Ricardo. Incluso si la cultura de Remnant pareciera tratar la pena capital como una especie de tabú, el gran volumen de crímenes que podrían atribuirse al Colmillo Blanco bien podría ser suficiente para anularlo. Desafortunadamente para el UNSC, el cuartel general del Colmillo Blanco era una fortaleza práctica, pero eso no significaba que fuera inexpugnable. La artillería marina haría mucho para reprimir al enemigo y paralizar su moral, mientras que los ataques aéreos de precisión guiados por el suministro de drones espía Clarion del dominio neutralizarían cualquier activo de Wittefan que pudiera resultar un problema, como sus aeronaves. Mientras tanto, todos los oficiales, tripulantes y militares a bordo del Dominion trabajaron incansablemente para gestionar y coordinar el asalto desde lejos. El teniente Gage, el teniente Chen y el alférez Williams eran todos responsables de gestionar la flotilla de naves espaciales y aviones que el dominio había desplegado para la operación. Mientras tanto, Bradford y el alférez Gillespie coordinaron las operaciones en tierra, asegurándose de que los marines estuvieran lo más preparados posible cuando llegara el momento de atacar. Para Richard, todos los detalles menores de la operación estaban empezando a convertirse en un peso abrumador que lo retenía. La artillería necesitaba detectar sus objetivos, los Hornets y Vultures que todavía estaban a cierta distancia de Menagerie necesitaban tener sus datos de navegación actualizados constantemente, y los sabres del escuadrón Bodor necesitaban ser alertados de cualquier activo amigo en el área de operaciones, para que no disparara accidentalmente contra sus propias fuerzas. Afortunadamente, tenía a sus oficiales y tripulación en quienes confiar para ayudarlo con la carga de trabajo, así como a un nuevo y poderoso aliado. Las fortificaciones hostiles han sido suprimidas, el escuadrón Voodoo informa que se ha gastado el 78% de sus municiones. Informó la tía Dot. Ordénenles que orbiten alrededor del sitio objetivo y proporcionen cobertura contra cualquier objetivo aéreo entrante. Respondió Ricardo. Había trabajado con Dunby en el pasado y su programación sensata siempre era refrescante. La ayuda de Dot, combinada con la de los talentosos hombres y mujeres de su equipo, le permitió centrarse en el panorama general. Hasta ahora, todo iba según lo planeado, pero la batalla apenas había comenzado, y el bombardeo inicial siempre fue simple en comparación con lo que vino después. Comandante. Bradford habló desde la estación de operaciones. Zulu Company y Crusader Company nos están dando luz verde, están listos para actuar según su orden. Richard abrió la lista de la unidad y la vio por sí mismo. Si bien es cierto que enviar unidades blindadas a un entorno selvático era arriesgado por varias razones, la vida vegetal que rodeaba el cuartel general del Colmillo Blanco era considerablemente menos densa de lo que era estándar para el clima de Menagerie. Además, los tanques tenían suficiente infantería para cubrirlos, por lo que correrían menos riesgo de sufrir cualquier tipo de emboscada por parte del Colmillo Blanco. Dales una orden de espera, no quiero que avancen hasta que hayamos puesto la mesa.
respondió Ricardo. Gillespie, ¿cuál es el estado de nuestra manta de interferencia? Aún en línea, señor, el colmillo blanco todavía no tiene ojos ni oídos. Gillespie transmitió. Creo que algunos de sus equipos de comunicación todavía están llegando, pero estoy trabajando en eso ahora. Hazlo. Necesitamos mantenerlos en la oscuridad tanto tiempo como puedas. Dijo Ricardo. Mantener desconectadas las comunicaciones del colmillo blanco sería de gran ayuda para los marines en tierra. Comandante, tiene un nuevo mensaje de Noble 5, Onyx actual. Intervino la tía Dot. El equipo Onyx está haciendo buenos progresos para despejar el camino para la compañía Crusader, estima que estarán en la posición del enemigo en cuestión de minutos. Richard se rascó la barbilla mientras pensaba profundamente, eso planteaba un problema. Por cada minuto que pasara esperando a que la artillería continuara su bombardeo, los colmillo blanco tendrían más tiempo para preparar sus defensas, o peor aún, incluso encontrar una manera de escapar. El tiempo era esencial, pero al mismo tiempo, enviar marines contra posiciones atrincheradas en un asalto frontal provocaría bajas agotadoras. Afortunadamente, había otra opción. Ordena a la compañía Crusader que comience su asalto tan pronto como el equipo Onyx haya despejado el camino. Richard instruyó. Si pueden abrir un agujero en las defensas enemigas, entonces la compañía Zulu podrá explotarlo. Aye, señor. Bradford transmitió rápidamente las órdenes mientras Richard volvía su atención a la holomesa. Rápidamente se estaba formando una representación digital de su plan para mostrar el campo de batalla de una manera comprensible. De una forma u otra, esto va a ser muy sangriento. Pensó Ricardo. Cuartel General de Whitefam, afueras de la Tierra Civilizada 30 de octubre, 11:50 hora local, 25:52. El cuartel general del Colmillo Blanco se alzaba como un monolito de hormigón sobre la jungla que lo rodeaba. Rodeando el complejo había un muro construido con material similar, protegido por torres de vigilancia y murallas. Más allá de ese muro no había nada más que una selva tropical indómita, que proporcionaba una amplia cobertura para cualquier atacante, pero también un obstáculo sustancial para atravesar. Al menos no es nieve, pensó Ben, aunque todavía estaba tratando de descubrir cuál de los dos climas planteaba un desafío mayor para luchar. Las raíces gruesas, el barro húmedo y las rocas resbaladizas hacían que las maniobras sigilosas fueran un desafío considerable, pero si había algún equipo con la capacidad de acercarse encubiertamente a las fortificaciones de Whitefam, ese era el equipo Onyx. En el camino hacia el muro, colocarían cargas explosivas espumosas C-7 en cualquier obstáculo lo suficientemente grande como para causar problemas a un tanque, despejando así el camino para el asalto principal. Además, la navegación por la jungla se vio dificultada por la ausencia de Curie, pero la imponente estructura que se alzaba a solo unas pocas docenas de metros de distancia ofrecía un útil punto de referencia. Los gigantescos impactos de los obuses habían sido reemplazados por explosiones más pequeñas y más controladas, probablemente provenientes de morteros operados por los marines, si Ben tuviera que adivinar. Cualquiera sea el caso, los sonidos de las explosiones ayudaron a mantener el rumbo. Nathan había asumido el papel de navegante en ausencia de Curie, ya que aparentemente podía usar su semblanza para localizar el camino más eficiente a seguir. Incluso si esperarlo los ralentizó un poco, como resultado pudieron moverse mucho más silenciosamente, lo que hizo que las demoras valieran la pena. Está bien, ahora vamos, por ese camino. Nathan transmitió en voz baja sus últimas instrucciones a través de Teamcom. Cuidado con la zanja. ¿Estás seguro de que podrían escucharnos aquí? Preguntó Yu. Sé que los Fauno tienen mejor oído y todo eso, pero sobre todas las armas. Puede que no estén todos en la base, cualquier comandante decente tendría patrullas en todo momento, así que mantén los ojos bien abiertos. Señaló Firefire. Nathan, ¿esa zanja va a causar problemas a los tanques? Nathan negó con la cabeza. Es demasiado estrecho, simplemente lo pasarán por encima, pero ese árbol de allí está en un lugar bastante inconveniente, deberíamos presentar algunos cargos por eso. Jorge se unió a Ben y Nathan al frente de la formación y echó un vistazo al árbol en cuestión. No era muy alto, pero sí extremadamente grueso, y estaba directamente en el camino que debían tomar los tanques.
Si bien no había ninguna duda en la mente de Ben de que un M808B Escorpión de 66 toneladas sería más que capaz de derribar el árbol con un poco de tiempo y esfuerzo, haciendo que los tanques quedaran atascados por obstáculos, ya sean naturales o artificiales, los dejaría como blancos fáciles para cualquier tipo de armamento antitanque o especialista. Buen ojo. Ben, coloca una carga debajo del grupo de raíces, eso debería derribarlo. Instruyó Jorge. En silencio, Ben se dirigió hacia el árbol en cuestión y sacó una lata de explosivo espumoso C7 de su cinturón. Quitó con cuidado el dispositivo de seguridad y la tapa, y luego adjuntó la sustancia pegajosa y volátil a una de las raíces más grandes. Finalmente, añadió a la mezcla un detonador radioactivo, último paso necesario para armar el explosivo, que vinculó a las cargas anteriores que ya habían colocado detrás de ellos. Con solo presionar un botón, todos explotarían, despejando repentina y violentamente el camino para que avanzaran los tanques y los marines. La carga está activa y en su lugar. Ben transmitió. Ese debería ser el último. Dijo Jorge. Todos, reagrupaos en mi posición. Tomaremos posiciones justo fuera de su línea defensiva y llamaremos a la caballería. Después de solo unos minutos de viaje discreto, Nathan había llevado con éxito al equipo Onyx hasta un pequeño grupo de árboles a solo una docena de metros de los muros exteriores de la fortaleza del Colmillo Blanco. Los morteros se habían detenido, haciendo que una posición tan cercana fuera relativamente segura, siempre y cuando no alertaran a nadie de su presencia. De hecho, estaban tan cerca que Ben podía oír a varios soldados de Colmillo Blanco hablando nerviosamente entre sí desde detrás de las barreras, preguntándose si la artillería comenzaría a caer de nuevo. Maldita sea, este lugar está construido como un castillo, murmuró Yu. No por mucho tiempo, no lo será. Meadows comentó mientras miraba a Ben. ¿Qué piensas, Ben? ¿Podrías colocar algunos explosivos en esa pared sin que te vean? Negativo. Jorge respondió en su nombre. No podemos arriesgarnos a que nos vean ahora. Le haré saber al comandante que estamos en el lugar, recuerden polarizar sus visores, esto va a ser brillante. Ben y sus compañeros de escuadrón hicieron lo que se les ordenó mientras Jorge transmitía el mensaje relevante. Aproximadamente un minuto después, los obuses de la compañía Zulu hablaron una vez más, esta vez disparando un tipo de munición muy diferente. Pasaron segundos de tenso silencio antes de que 4 brillantes luces multicolores explotaran a unos cientos de metros sobre el nivel del suelo. Sabiendo lo que vendría, Ben desvió la mirada. Las municiones de racimo detonaron en el aire, dispersando cientos de objetos mucho más pequeños por todo el cuartel general de Whitefang. Después de otro momento, todos y cada uno de los objetos más pequeños explotaron, bañando toda el área con una luz blanca brillante, junto con cientos de explosiones ensordecedoras que se sumaron a una cacofonía casi apocalíptica. El proyectil Sundog era algo raro de ver en el servicio del UNS gracias a la guerra con el Covenant, pero ahora, los efectos desorientadores de lo que efectivamente eran explosiones flash en racimo lanzadas por obuses demostraron su utilidad mientras gritos de pánico estallaban desde el interior del Uite. Fortaleza de los Colmillos. Parecía que tal como Penny había predicho, los sentidos mejorados de los faunos los hacían muy susceptibles a luces cegadoras y ruidos fuertes. Tal vez sea bueno que no hayamos traído a Max, se dio cuenta Ben. Por mucho que hubiera llegado a apreciar la actitud entusiasta de la cazadora y su habilidad en la pelea, ella probablemente habría estado tan desorientada como lo estaba el Colmillo Blanco. Ben, toca el claquer. Jorge dio la orden cuando el último de los Sundog Shells encontró su objetivo. Incluso si los fauno fueran vulnerables a la desorientación, el efecto no duraría para siempre, por lo que el tiempo era esencial. Con el detonador ya en la mano, Ben pronunció la advertencia final. Cuando no recibió ninguna llamada para detener la detonación, hizo lo que le ordenaron y disparó todas y cada una de las cargas de C7 que había colocado. Un rugido ensordecedor sacudió todo el bosque, eclipsando por completo el sonido que habían hecho los Sundog Shells. Enormes columnas de fuego y humo se elevaron en el aire y numerosas ondas de choque sacudieron el suelo como un terremoto. Cuando el humo se disipó, Ben vio que los explosivos habían hecho bien su trabajo.
Todos los obstáculos principales fueron destruidos, y aunque todavía quedaban algunas obstrucciones menores, estaban lejos de ser algo que un escorpión o un grizzly no pudieran manejar. Desde las fortificaciones de Colmillo Blanco, Ben podía oír el sonido de gritos de pánico y órdenes dadas. Esta vez, mientras Ben escuchaba para tratar de discernir lo que estaban planeando, escuchó una voz que se destacó entre todos ellos, una que Ben reconoció incluso si no vio al hablante. Manténganse fuertes. Que vengan a nosotros. Adam Tauro gritó. Sus palabras fueron acompañadas por una parte del pánico que disminuyó, lo que confirmó que el orador tenía cierta autoridad entre sus compañeros terroristas. Ben rápidamente encendió una luz de estado ámbar sobre Teamcom como una forma de preguntar silenciosamente si Jorge también lo había escuchado, a lo que Jorge respondió con una luz de estado verde, él también lo había escuchado. Ser paciente. De una forma u otra, ese bastardo se llevará lo que se merece. Con el camino ahora despejado, los marines comenzaron su asalto, apoyados por Scorpions y Grizzly Tanks. Los monstruos blindados no tuvieron piedad con la pared exterior del Colmillo Blanco y, en cuestión de segundos, había sido alcanzado por más de una docena de proyectiles antitanque altamente explosivos. La barrera protectora cayó como si hubiera sido destrozada por un dios iracundo, enviando astillas de escombros volando en todas direcciones. El Colmillo Blanco, en una sorprendente demostración de valentía, respondió haciendo exactamente lo que se suponía que debían hacer. Unidades antitanques con lanzadores de cohetes claramente aclesianos fueron llevadas al frente para proteger al resto de sus camaradas. Ninguno de ellos había notado todavía a los dos Spartans y Simcoats que se escondían en el bosque justo afuera, ya que su atención estaba firmemente enfocada en la fuerza de asalto principal. Era la oportunidad perfecta para una emboscada. Pasaron momentos agonizantes mientras Ben esperaba que Jorge diera la orden de abrir fuego, pero el líder de su escuadrón permaneció en silencio. A pesar del propio instinto de Ben de limpiar el campo de enemigos con algunas granadas bien colocadas, hizo lo que su entrenamiento le había enseñado y esperó junto con el resto de su escuadrón. Entonces, entre la multitud de soldados enemigos, Ben vio a Adam liderando un escuadrón de terroristas armados con lanzacohetes. Al igual que el resto del Colmillo Blanco, parecía no darse cuenta de la presencia del equipo Onyx, mientras él y su escuadrón corrían hacia los huecos recién formados en la pared mientras los tanques recargaban. Aunque fueron reprimidos por el fuego de ametralladora proveniente de los tanques y los francotiradores marinos, todavía era evidente lo que planeaban hacer. Esperar. Jorge ordenó severamente por Teamcom, como si sintiera la necesidad de sus compañeros de desatar el infierno en la posición enemiga. Ben siguió la orden, incluso mientras mantenía la mira de su rifle limpiamente alineada contra la cabeza de Adam. Por orden de Adam, los coheteros dispararon sus armas y 4 grandes proyectiles comenzaron a chirriar en el aire mientras corrían hacia los tanques de Crusader Company. Aunque Ben sabía que también blindados estaban los tanques de Lunsk, no pudo evitar la sensación de pavor que sintió mientras observaba los cohetes lanzarse hacia sus objetivos. Solo porque un vehículo estuviera bien blindado no significaba que fuera indestructible, y aunque casi cualquier tanque de Lunsk podía soportar mucha energía cinética o térmica, no habían sido diseñados teniendo en mente a Dust, particularmente la munición más elemental. Sin embargo, los petroleros eran muy conscientes de la amenaza inminente y, con notable precisión, uno de los tanques Scorpion derribó un cohete con su ametralladora coaxial. De los 3 cohetes restantes, uno falló por completo, pero los 2 restantes encontraron su objetivo en los 2 Grizzlies que lideraban la carga. El primer Grizzly fue alcanzado por lo que debió ser algún tipo de cohete de choque, ya que envió rayos de color naranja que chisporrotearon mientras recorrían el blindaje del tanque. El segundo Grizzly fue enterrado instantáneamente bajo un glaciar artificial del tamaño de otro tanque, mientras lanzaba una cegadora nube de nieve en todas direcciones. Era difícil saber si los tanques estaban dañados o inutilizados, pero al menos los cohetes los habían retrasado. De mala gana, Ben desvió su atención de sus camaradas afectados y la volvió a centrar en el enemigo responsable. Los 4 coheteros hicieron un gesto para recargar ante la orden de Adam, quedando momentáneamente indefensos mientras cargaban sus engorrosas armas. Ahora Ben vio la lógica de Jorge.
Si hubieran atacado a los coheteros antes de disparar, podrían haber apuntado las armas antitanques contra el equipo Onix, lo que probablemente habría sido mortal. Libre de armas, gritó Jorge. Ben ya tenía a Adam en la mira de su más 5K y, con un gratificante apretón del gatillo, desató una lluvia de disparos automáticos. El terrorista y sus subordinados quedaron completamente desprevenidos por el ataque, lo que provocó que todos huyeran para cubrirse, ya sea corriendo hacia la jungla o detrás de los restos del muro de concreto. Adam logró ponerse a cubierto y, a pesar de sus mejores intentos por desviar los disparos entrantes con su espada, sufrió varios golpes fuertes por parte de Ben y Jorge. Los otros 4 Fauno que habían acompañado a Adam no tuvieron tanta suerte, ya que Yu, Firefire, Meadows y Peggy, quienes habían encendido sus guanteletes de escudo de chacal, usaron pistolas y rifles de plasma Covenant con un efecto aterradoramente mortal. Los 4 cayeron muertos en cuestión de segundos, y el último fue rematado por un disparo en la cabeza del rifle de francotirador de Nathan antes de que pudiera disparar un cohete al escuadrón. Son los espartanos. Adam gritó desde detrás de la pared. Prepárate, ya vienen. Mantén la posición. Jorge ordenó con calma por Teancom, aparentemente en respuesta directa a los gritos de Adam. No podemos avanzar sin apoyo. Deberíamos meter algunas granadas de humo allí, sugirió Yu. Eso mantendrá los tanques cubiertos. Bien pensado, hazlo, respondió Jorge. Ben se agachó para coger sus granadas, pero volvió a colocar la mano en la empuñadura de su rifle cuando notó un contacto enemigo que se acercaba rápidamente en su rastreador de movimiento. Fuera lo que fuese, se acercaba por detrás de ellos y se dirigía directamente hacia él. Gritó una advertencia y se giró lo más rápido que pudo para enfrentar la nueva amenaza, esperando encontrarse cara a cara con Adam u otro especialista en colmillos blancos que de alguna manera los había evadido. Ben casi había logrado alzar la voz cuando una masa negra y peluda lo abordó con la fuerza de un camión a toda velocidad. Sus escudos de energía brillaron y chispearon con el impacto cuando él y Grimm quedaron fuera de cobertura y separados el uno del otro, aunque, lo más importante, había logrado mantener su arma. Aunque no había aterrizado del todo sobre sus pies, estaba a punto de recuperarse en poco tiempo y colocar a la criatura ofensiva dentro de su mira. Era una osa mayor, y además grande, con la altura y el ancho de un Warthog M12, con una densa armadura ósea que cubría la mayor parte de su forma. Al detectar una debilidad en la armadura de la criatura donde sus ojos miraban a través de su máscara, Ben desató lo que quedaba de su cargador contra la criatura. A quemarropa, el efecto fue extremo, creando grietas en forma de telaraña en la armadura y enviando pequeños fragmentos de huesos en todas direcciones, incluso hacia los propios ojos de la criatura. La osa aulló de rabia cuando el rifle de Ben hizo clic indignado, ya que se había gastado la última bala. Los disparos y el gemido del armamento de plasma indicaron que esta criatura no había venido sola y que el resto de su escuadrón ya estaba enredado con el resto de los Grimm. Su rastreador de movimiento tampoco sirvió de nada, ahora representaba un mar de contactos amigos y enemigos aparentemente a su alrededor. Si Curie estuviera con él, sin duda habría podido ordenar el sistema sin problemas, pero lamentablemente ese no fue el caso. Con una distancia tan corta entre él y la osa, recargar simplemente no era una opción, estaría sobre él antes de que pudiera comenzar a disparar de nuevo. Sin embargo, esta era una situación para la que estaba bien preparado, así que dejó que su rifle descansara en su cabestrillo mientras sacaba su arma, una pistola de plasma tipo 25. Fijando el arma en la ya debilitada armadura de la criatura, desató una ráfaga de gas ionizado verde mortal, que atravesó la cabeza de la criatura con alarmante facilidad, matándola por completo y provocando que se disipara en el aire como un tenue humo de blaque. Ahora, con un momento para respirar, Ben vio como la llegada de Grimm había arrojado por la ventana cualquier sensación de orden que había existido en el campo de batalla. Flagging Grimm voló hacia el colmillo blanco, mientras aún más trepaban por la pared en busca de las emociones negativas que los habían convocado. Sus propios compañeros de escuadrón se defendían de los Grimm, pero claramente necesitaban algo de ayuda. A lo lejos, podía oír que la compañía Crusader y el resto de los marines estaban teniendo problemas similares, pero ayudar a su escuadrón seguía siendo su principal preocupación.
recargó su rifle y apuntó al Grim más cercano que vio, solo para sentir que algo golpeó la parte posterior de su casco con inmensa fuerza, causando más daño a sus escudos de energía. Volviéndose para enfrentar al delincuente, se encontró cara a cara con Adam Taurus una vez más, quien sostenía su espada en una mano y su rifle en la otra, con una sonrisa tortuosa extendiéndose por su rostro como un cáncer. ¿Yendo a algún lugar? Se burló con una risa enfermiza. Ben dedicó una mirada más a su escuadrón asediado antes de fijar su mirada directamente en Adam, quien claramente era la amenaza mucho mayor. Jorge, Adam está tratando de flanquearte, estoy participando. Ben transmitió sus intenciones al líder de su escuadrón, recibiendo solo una luz verde de estado en respuesta de Jorge. Independientemente de lo que estuviera haciendo el otro Spartan, claramente estaba muy ocupado, por lo que era aún más importante que Ben ganara esta pelea. Adam y Ben abrieron fuego a la vez mientras intentaban acortar la distancia entre ellos. Las rondas de polvo crearon impactos elementales cada vez más extraños cuando sus escudos de energía absorbieron los impactos, mientras que el aura de Adam lo protegió de cualquier ronda que no pudiera bloquear o desviar. El cargador de Ben se quedó vacío una vez más justo cuando él y Adam se acercaban al alcance cuerpo a cuerpo. Usando la culata de su rifle como un tosco garrote, atrapó la espada de Adam en el armazón de su arma y procedió a enfrentarse al terrorista golpe por golpe en una lucha rápida y desenfrenada hasta la muerte. Adam era muy rápido, sus movimientos casi borrosos incluso con la ventaja de Spartan Time de Ben, pero al igual que en Kuokwana, logró mantener el ritmo con la misma velocidad. Ni él ni Adam parecían ser capaces de asestar un golpe decisivo para romper el punto muerto mientras bloqueaban, desviaban y detenían los golpes del otro. Ben era más fuerte, pero Adam había aprendido de su batalla anterior y estaba teniendo mucho cuidado para evitar los golpes más fuertes de Ben. A su alrededor, Ben era algo consciente de que la batalla se intensificaba cada vez más, mientras los tanques de la compañía Crusader acortaban la distancia y se enfrentaban a las fuerzas restantes de los colmillos blancos con proyectiles y ataques aéreos, cortesía de los buitres y avispones que zumbaban en el campo de batalla. Todo era borroso para Ben mientras su atención se fijaba únicamente en Adam, su sangre hervía de arrepentimiento e ira al recordar la sonrisa malvada y horrible que Adam tenía en Kuokwana, orgulloso de lo salvajemente que había asesinado al compañero de escuadrón de Ben. Ni una sola vez sus emociones anularon su compostura. Sin embargo, en todo caso, solo la alimentaron. Su mente buscó incansablemente diferentes métodos con los que pudiera subvertir las defensas de Adam, o al menos una manera de romper el punto muerto. Mientras él y Adam se obligaban mutuamente, recordó la pistola de plasma que descansaba en su cadera. El siguiente golpe que Adam dio fue un golpe por encima de la cabeza con su espada, pero en lugar de moverse para desviar o detener la espada, Ben le dio una fuerte patada en el estómago, poniéndolo sobre su pie trasero y obligándolo a tropezar hacia atrás. La demora momentánea fue todo lo que Ben necesitó para sacar su pistola de plasma y disparar una rápida andanada de tiros a Adam. Los pequeños proyectiles de color verde brillante volaron por el aire hacia Adam, pero se recuperó más rápido de lo que Ben había anticipado e intentó bloquearlos con su espada. Tan pronto como el primer rayo de plasma encontró la espada de Adam, el metal se puso al rojo vivo, lo que provocó que el aura de Adam parpadeara y comenzara a desvanecerse mientras luchaba por evitar que su arma se desmoronara por completo. Los siguientes dieron en el blanco, intensificando solo el brillo rojo de la hoja del arma y el aura de Adam, que luchaba por mantenerse al día con el calor. Sus brazos temblaron furiosamente mientras luchaba por mantener sus armas a pesar del calor y el dolor. A pesar del daño que aparentemente Ben había hecho, no pudo evitar sentir una sensación de pavor invadiéndolo, algo andaba mal. El brillo rojo del arma de Adam era extraño, no representativo de metal caliente como Ben estaba familiarizado y había pensado inicialmente, sino más bien como una luz eléctrica. Fue solo cuando la máscara de Adam comenzó a brillar con la misma energía roja, que Ben se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Adam levantó su espada y la giró con todas sus fuerzas, tomando a Ben completamente desprevenido con un poderoso golpe impulsado por Semblance. Por un breve momento, todo lo que Ben pudo ver fue un rojo brillante. El mundo volvió a desaparecer a la vista un momento después, y pudo ver partículas de su propia sangre volar por el aire cuando el golpe de Adam lo golpeó en el pecho.
Sud lo alertó de una nueva y grave lesión cuando sus escudos explotaron y chirriaron mientras intentaban recargarse. El tiempo pareció ralentizarse aún más cuando su cuerpo empezó a registrar la nueva lesión. Adam se rió entre dientes cuando Ben quedó momentáneamente aturdido por el golpe. ¿Era eso todo lo que tenías, en realidad? Quizás no tuviera que escapar después de todo, si fueras así. Fue interrumpido a mitad de la frase cuando un Grimm lo golpeó, al igual que Ben había sido atacado por la osa mayor, pero Adam no tuvo tanta suerte como Ben. El Grimm que lo golpeó era un beringel, y uno grande, y mientras Ben había sido derribado y arrojado al suelo, el Grimm, parecido a un simio, golpeó a Adam con tal fuerza que lo arrojó por el aire y se perdió en la distancia. Ben observó con asombro cómo el terrorista era lanzado por el aire, antes de desaparecer más allá de la línea de árboles y en la distancia, ni siquiera escuchó a Adam caer al suelo. Se vio obligado a volver a la realidad cuando Beringel, aparentemente satisfecho con lo lejos que había logrado lanzar a Adam con un solo golpe, dirigió su atención a Ben, aullando una especie de burla animal. Ben levantó su pistola de plasma en respuesta, pero la encontró humeando furiosamente, momentáneamente inutilizable mientras el arma alienígena luchaba por enfriarse. Con esa arma claramente inutilizable, la enfundó una vez más y agarró el más 5K que había dejado colgado en su cabestrillo, recargando el arma vacía lo más rápido que pudo. Adam había raspado y magullado el arma con sus cortes, pero los sistemas de la armadura de Ben informaron que el arma aún funcionaba. Los sistemas también informaron que estaba sangrando mucho y necesitaba atención médica inmediata, pero con un beringel atacándolo, no era algo en lo que pudiera permitirse el lujo de perder el tiempo. A diferencia de la mayoría de los Grimm con los que Ben había luchado antes, esta vez tenía un poco de información para la pelea, ya que Firefire se había encontrado con uno de los gorilas dementes durante la batalla de Argeus. Sus músculos estaban construidos como cables de titanio superpuestos, y si bien eran técnicamente vulnerables a los disparos, se necesitaría una enorme cantidad de potencia de fuego para destruir suficientes de ellos para asestar un golpe fatal, hasta el punto de que Ben ni siquiera se molestó en disparar. Si la criatura se acercara, sería un desperdicio de munición. La mejor solución era encontrar algún tipo de hueco en las defensas de Beringel, un lugar que no estuviera protegido por los densos músculos a través de los cuales pudiera asestar un golpe letal. Sin embargo, era más fácil decirlo que hacerlo, ya que la armadura ósea de Grimm cubría muchos de los puntos débiles que Ben podría haber explotado, dejándolo con muy pocas opciones. El beringel finalmente acortó la distancia, intentando aplastar a Ben con ambos puños en un golpe por encima de la cabeza. Por poco, evitó el golpe rodando fuera del camino. Los puños de beringel encontraron su marca en una de las raíces más grandes que corría por el suelo, que se partió bruscamente en dos. Ahora, al ver la parte trasera del beringel, Ben vio lo que había estado buscando. No había armadura entre los omóplatos de la criatura, y los músculos parecían ser mucho más delgados allí también. Era el lugar perfecto para atacar. Levantó su más 5K y disparó una ráfaga de disparos, destrozando carne y huesos antes de que el beringel se diera vuelta y se lanzara hacia él, un movimiento sorprendentemente diestro que Ben no esperaba. Uno de los pies de beringel lo alcanzó en el pecho, lanzándolo hacia atrás y hacia el tronco de un árbol caído, que se astilló y se fracturó cuando Ben cayó contra él. Afortunadamente, sus escudos se habían recargado desde que Adam los había roto, y fueron capaces de resistir la mayor parte del impacto inicial, pero aún sentía como si hubiera un conjunto de pesas inusualmente pesado en su espalda, causando un dolor punzante en su columna cuando se levantó nuevamente a sus pies. El beringel fue implacable e intentó una vez más golpear a Ben con otro golpe rápido y duro, pero ya había demostrado su agilidad suprema una vez antes. Esta vez Ben no fue tomado por sorpresa. A duras penas logró apartarse del camino y se encontró nuevamente detrás del beringel. El gorila había conseguido que uno de sus brazos quedara atrapado dentro del árbol caído, una oportunidad que no dejaría desaprovechada. Reutilizando uno de sus viejos trucos, saltó sobre la espalda de la criatura y empujó el cañón de su más 5K en la herida abierta de la criatura. El marco más ágil y liviano del arma resultó especialmente útil ya que se vio obligado a operarla con una sola mano.
A quemarropa, cualquier hueso y músculo que aún protegiera al Beringel resultó insuficiente para detener la lluvia de disparos que desató contra él, y después de un momento, el Beringel murió sin hacer ruido, disipándose constantemente en el viento. Ahora momentáneamente a salvo, Ben finalmente se permitió mirar su monitor vital, y los resultados fueron a la vez nada sorprendentes y preocupantes. Había perdido mucha sangre gracias al corte de Adam y sufrió algunas conmociones cerebrales bastante graves durante su pelea con Beringel. Afortunadamente, sus escudos de energía ya se habían recargado una vez más, por lo que todavía estaba lejos de ser frágil. Estuvo atento a Adam o cualquier otra amenaza mientras usaba una lata de bioespuma en su peor herida, pero el terrorista no reapareció ni llegó ningún Grim para atacarlo. Deben ser atraídos al centro de la batalla, pensó Ben, imaginando que probablemente allí sería donde estaría la mayoría de la gente, y todos sentirían el estrés del combate. Probablemente también era donde estaba su propio escuadrón, y ahora que Adam había sido expulsado, era hora de reunirse con ellos. Se tomó un último momento para recargar su rifle, antes de emprender el camino hacia la jungla una vez más.